Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo una gran invitada, es antropóloga, es escritora y vamos a conversar sobre su libro muy reciente. Así que de antemano, activa campanita, suscríbete y invitarte a contribuir para hacer posible este trabajo en Flow o en Patreon. A la profesora, académica, antropóloga Teresa Jiménez Barbat, quien es desde el año 2015 eurodiputada, integra el Parlamento Europeo en el grupo de Alianza de Demócratas y Liberales, que se conoce como ALDE, y se ha dedicado como al estudio, al interés también por el humanismo secular, y ha tenido varias publicaciones, y entre ellos tenemos este libro tan reciente que salió en noviembre de este año, que es Contra el Feminismo. Pero antes de conversar e iniciar esta conversación, es saludarla. ¿Cómo está? Bueno, pues muy bien, encantada y de saludar a todos tus espectadores, oyentes. Muchas gracias por Sí, contar conmigo. no, gracias también por estar acá, porque yo sé que tiene la agenda muy ocupada y yo dije, quiero conversar sobre este tema porque he tenido conversaciones con Irune, con Santiago Navajas, que hablan sobre estos temas del feminismo, el tema liberal, y particularmente con el profesor José Luis Palacio, que es doctor en psicología y en sociología. Y me interesó este tema porque dije, qué interesante será la perspectiva de una antropóloga de desmontar todas estas cuestiones que forman parte también de esta ideología. Y quería hacer esa consulta, quería hacer esa pregunta desde su perspectiva como antropóloga, ¿de qué manera se va desmontando o es posible ir desmontando este feminismo hegemónico? Bueno, el feminismo hegemónico, hay razones para desmontarlo, ¿no? El feminismo hegemónico ha ido derivando en una situación que podíamos, yo no tengo problema en calificarla de delirante. ¿Eh? Mm. En el libro, por cierto, que no sé si queréis, que lo tengo aquí, no sé si tú lo ¿Sí? tienes, No, lo lo tienes tengo por en ahí. digital, en digital. Ah, vale, vale. Bueno, Sí. pues en realidad en este libro, para centrarme un poco, pongo como ejemplos eh, dos tipos de feminismo hegemónico que ahora existen en España y que me parece que es bastante general. Por un lado, lo que están llamando feminismo clásico, que en España pues, estaría representado por algunas ministras del partido PSOE, tradicionalmente pues, han sido muy militantes, etcétera. Y luego, pues, feministas que han llegado ahora, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, que la titular era Irene Montero, Mm. y este es un tipo de feminismo que no solamente va más allá de este que podríamos llamar clásico, sino que ya entra en territorio queer, para terminar pues haciendo leyes absolutamente disparatadas como las leyes trans. Lo que pasa que en el libro lo que señalo es que incluso este feminismo clásico que se tiene por moderado, pues no es un feminismo en absoluto moderado. El feminismo pues, que denigra a los hombres, los estigmatiza, promueve leyes que son totalmente discriminatorias con el hombre. Yo no sé, creo que tú me estás hablando desde, que es Puerto Chile, Rico, perdona. Ah, Chile, desde Chile, perdona que no sí, lo dejaba claro. Yo no sé si esto también, no sé cómo sí. está la situación ahí, ¿no? Pero en España hay un feminismo que está implantado en las leyes, donde, por ejemplo, pues en una pelea de pareja, pues la palabra de la mujer es absolutamente determinante. O sea, me puedo pelear con mi marido, le digo a la policía que me ha dado un bofetón, me ha pegado, y aquella noche mi Mm. marido está durmiendo en la comisaría. Una serie de cosas que la verdad pues son muy inquietantes
y muy injustas. Así que, bueno, pues yo creo que mi libro ha llegado a un momento ya de madurez, ¿no? Porque hasta ahora, pues bueno, había algunas cosas que se han ido dejando pasar, se han ido tolerando. Lo que ocurre es que ahora estamos viendo que muchas mujeres que somos compañeras de los hombres, que estamos en la misma batalla que ellos, estamos viendo como a nuestros padres, a nuestros maridos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, se enfrentan a situaciones de gran desventaja y de gran discriminación. Yo he escrito este libro para señalar todo esto y a ver cómo le podemos poner una solución. Sí, de hecho, a mí me interesó varios de lo que forma parte del contenido de su libro, porque particularmente también habla sobre el tema y de hecho cita a Steven Pinker cuando habla del tabula rasa, porque efectivamente se ha transformado también en parte de este discurso en señalar de que, bueno, en realidad que todo esto es una construcción social, no existen las diferencias entre cerebro masculino, cerebro femenino, yo puedo moldear, acondicionar como quiero al ser humano y por lo tanto, como tú te quieras sentir, yo puedo llevarte y ya está. O sea, si quieres ser como te plazca, te quieres Sí, autoexplorar, entonces eso a mí me pareció sumamente importante porque de hecho Steven Pinker habla sobre este tema de la tabula rasa, escribe su libro y me parece interesante porque lo tiene planteado ahí y quería ver esa opinión que tiene y que también lo analiza este debate el debate de la naturaleza versus la crianza. ¿Qué tan cierto es eso que todo es una construcción social, que efectivamente hay ideas innatas o efectivamente todo lo aprendemos de la sociedad y por lo tanto todo lo demás de la ciencia, de la naturaleza propiamente tal, podría perfectamente ser cuestionable, que es lo que te sí. dicen mucho. Bueno, como Mm, antropóloga evolucionista, yo planteo mi libro desde la ciencia, ¿eh? Y naturalmente sí que es una denuncia de esta falta de apoyo, de esta falta de conocimiento científico, pero no solamente un desconocimiento en cosas muy especializadas, muy técnicas, es que parece que estamos en un momento en que estamos dejando que se dinamite la ciencia, la biología, pero es que incluso en mero sentido común. ¿Eh? mm, Naturalmente, siempre hemos tenido intuiciones respecto a lo que son los hombres y las mujeres, cualquier padre y madre que tiene niños y niñas, pues es que no hace falta que le cuenten nada, o sea, ellos mismos ya ven las diferencias que hay entre unos y otros, ¿no? Pero sin embargo, digamos que ha habido como una corriente que ha impregnado las ciencias sociales, en la universidad y luego de aquí pues ha ido a los medios de comunicación, se ha ido a la política, donde parece que se ignora absolutamente lo que es la ciencia, pero a niveles absolutamente delirantes. ¿Eh? mm. Y esta es, para mí, es, digamos, la base, ¿no? La base de la que yo parto. O sea, mi libro no es un libro opinativo, o si es opinativo, pues aviso. Yo pienso que esto puede ser así, pero no tengo suficiente información sobre esto. Ahora, la mayor parte de mi libro está basado en estudios, está basado en la ciencia, está basado en lo que sabemos que es más próximo a la verdad de la ciencia, ¿no? Son verdades siempre con comillas, son verdades provisionales, pero es lo más cercano que tenemos. Y desde luego es un libro que, como tú dices, pues parte de todo esto y además pues hay algunos capítulos que están dedicados quizá a contar lo obvio, ¿no? Que cualquier persona que ha estudiado pues el bachillerato, ¿sabes? No hace falta haber ido a la universidad para conocer algunas cosas, pues es un pequeño repaso que incluso para algunas personas pues hasta resultará sorprendente, ¿no? De que nacemos diferentes, que tenemos distintas hormonas, Mm. que unos producimos un tipo de gameto que se llama óvulo, otros producen espermatozoides, que esto también es una marca
de diferencia de base, de muchas cosas. Intento hacerlo de una forma, entretenida, básica, elemental, pero que bueno, es un pequeño repaso a todo esto, ¿no? A la ciencia de la diferencia. Que parece todo muy obvio, o sea, que no estoy contando nada que no sea de sentido común y que la gente lo pueda entender, pero estamos viviendo en un momento que ideológicamente pues hay gente que cuenta estas cosas y se encuentra con problemas. Por ejemplo, una persona que me ha inspirado mucho y que es una gran amiga es, tú has hablado de Steven Pinker, bueno, pero su Mm, hermana pues también tiene un libro muy interesante que habla sobre se llama La paradoja sexual, y es un libro que es, vamos, es de lógica, es elemental y es accesible, fácil. Y sin embargo, pues durante una época prácticamente ella tuvo que esconderse, porque tenía un blog y empezaron a insultarse, a meterse con ella. Quiero decir que somos testigos de una deriva totalmente delirante, y yo creo que tenemos que dar la cara y decir, bueno, esto ya es suficiente y no podemos seguir por ahí, ¿no? Porque además lo que estamos haciendo es mentir a la gente, ¿no? Solamente para apoyar una serie de ideas estamos falseando la ciencia o diciendo que no existe, en fin, es algo terrible. sí, de hecho, el mismo tiene un subtítulo, el libro, que es precisamente ver lo odioso de la ideología de género y que Sí, muchas personas no se atreven a decir, no se atreven a debatir, y eso ocurre hoy en día. Hay muchas personas claro, que rehuyen a debatir porque no quieren ser agredidos, porque etiquetados, porque si tú defiendes ciertas cosas ya eres tildado como de facho, eres tildado como de extrema, sí, fascista y una serie de cosas que realmente sí son delirantes. Pero hay una frase que a mí me gustó mucho que está en el libro, que dice, las mujeres no somos víctimas, los hombres no son el enemigo. Hay un análisis que por eso traigo a la palestra al doctor José Luis Palacio, porque habla también del tema del machismo, ujú, de este discurso también que se pregona mucho de que, bueno, por ser mujer, entonces me basta con decir que un hombre me y efectivamente se lo lleva, hay mayores pruebas que yo tenga que... Y se trata de dar ese discurso falaz de que, en definitiva, la cantidad de femicidio, la cantidad de violencia se debe por el machismo. Entonces, esto quiere decir que la única condicionante es el machismo. Y esa cuestión me parece también sumamente importante porque cuando uno lo ve en los medios de prensa, cuando uno ve supuestos académicos, uno no puede creer que utilicen este argumento para poder darle como un esbozo científico, un esbozo académico a algo, lisa y llanamente reduciéndolo a que esta es la causa directa de algo. claro. Bueno, no cabe duda de que hay sociedades más machistas que otras, ¿eh? Las Mm, sociedades pues han ido evolucionando a medida que hemos tenido resueltos otras cuestiones, porque muchas veces nos olvidamos que venimos de, de sociedades, de mundos absolutamente donde reinaba la miseria, por ejemplo. O sea, hace 200 años el 90% de la humanidad era extremadamente pobre. Entonces hay unas partes del mundo que han ido evolucionando, que han ido solucionando los problemas básicos de la vida y han podido reflexionar, han podido pensar y han tenido ya los instrumentos para que todos se puedan desarrollar en una sociedad. Los hombres, las mujeres, los hombres con menos fortaleza física, pues ahora tampoco es tan importante porque tienen instrumentos que les permiten hacer muchas cosas. Las mujeres pues pueden hacer lo mismo. Las legislaciones de los países de la zona que tú y yo estamos, pues digamos la zona occidental, el mundo, pues el primer mundo, utilizando términos que a lo mejor están un poco anticuados, pero que así nos entendemos, pues hay unas legislaciones que ya nos están protegiendo. Son legislaciones que hablan de la igualdad entre hombres, mujeres, sin importar tampoco pues, la religión, origen étnico, etcétera, etcétera. O sea, esos son progresos de la humanidad. No cabe duda que hay zonas, lugares donde hay
hay más machismo en el sentido de que quizá pues culturalmente Mm. es un poco más anticuado, incluso en países pues muy evolucionados pues hay zonas, hay personas donde sí pues tienen ideas un poco anticuadas sobre el papel de la mujer, etcétera. Pero esto no es general en nuestra parte del mundo. En nuestra parte del mundo podemos vivir igual de la misma forma hombres y mujeres. Lo que es curioso es que precisamente en estas partes del mundo, pongamos en Europa, en Estados Unidos, en un momento donde parece que las mujeres han salido a decir lo muy oprimidísimas que están, cuando lo están mucho menos que sus madres, que sus abuelas, etcétera. Es un fenómeno muy curioso. Yo intento explicar pues, por qué puede suceder esto, porque una de las razones podría ser que el feminismo pues, ha sido una manera de buscar oportunidad política y lo sigue siendo, ¿no? Pero ha llegado a un extremo en que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. Eh, Cuando hablamos de machismo, pues también estamos hablando muchas veces de la cuestión del patriarcado, o sea, que se demoniza esa idea del patriarcado, pero en el libro también trato de explicar que en todo lo que conocemos de la historia, en todas partes del mundo, ¿eh? A pesar de lo que digan algunos antropólogos marginales sobre el matriarcado, etcétera, realmente pues, las sociedades se han organizado de una forma que podríamos llamar patriarcal, en el sentido que han sido los hombres los que han tenido el poder exterior, no doméstico, el poder hacia afuera, pero esto ha sucedido en todo el planeta, en toda la historia. Para un antropólogo evolutivo, lo que esto indica básicamente es que ha sido una solución de supervivencia que ha sido la que mejor ha funcionado, por lo menos durante unos cuantos milenios. Que luego ha ido cambiando, hemos tenido la oportunidad de cambiar nuestras formas de vivir, pero el patriarcado ha sido una solución evolutiva para proteger a la familia, para proteger a los más débiles, a proteger a las mujeres y a los niños, que son la continuidad del grupo. Esto ha sido la razón de que el patriarcado haya sido una realidad histórica que se hunde en la noche de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Claro, podía haber habido matriarcados y de hecho ha habido pues algunas sociedades que podían ser más o menos matriarcales, pero no es una cosa que haya prosperado. Y si no prosperó en la antigüedad es porque no eran las mejores soluciones para la supervivencia de los grupos. Prosperaban más los que eran patriarcales por mil motivos. Ahora tenemos una situación en que esto pues, puede cambiar, podemos evolucionar en un sentido u otro, pero esta idea que tienen las feministas, no sé si llamarlas ingenuas o muy poco ingenuas, no lo sé, pero de darle la culpa a todo al patriarcado, pero de la forma que lo dicen ellas parece como si hace como 10.000 años se hubieran reunido pues un grupo de machos y hubieran decidido pues que a partir de aquel momento pues nos iban a sojuzgar para siempre, ¿no? Y a ver, es que no tiene ningún sentido, es una cosa infantil, yo creo que podríamos empezar a salir las mujeres de esta especie de adolescencia ideológica y entrar en un mundo de madurez donde veamos las cosas pues con los ojos de la ciencia y con los ojos de la razón y los ojos de la empatía. Porque no todo el mundo disfruta de lo mismo y tenemos que ayudar a la gente que realmente pues vive en sociedades donde el machismo y las trabas a la emancipación de la mujer pues son evidentes. Sí, podría mostrar el libro así como en Sí, pantalla nuevamente lo voy a poner en la descripción de este video para que lo puedan adquirir, también lo pueden buscar en Busca Libre y quienes quieran leerlo en digital ahí lo pueden encontrar en ebook para quienes sí, tienen iPhone o iPad y de ese libro sí, a mí me interesó y sí, retomando la pregunta que hacía, si acá en Chile se vive como este fenómeno que está en España. Curiosamente, Irina Caramanos, que es la pareja del presidente no puedo creer que sea presidente, pero es presidente de acá de Chile, Gabriel Boric, ha tenido muchos sí, encuentros con Montero. En una son de mucho delirio, ya como que uno no sabe si reír o en realidad llorar
la cantidad de barrabasadas que son capaces de decir. Y hay una cosa en particular que peligra y que a uno le preocupa, es que todos estos delirios llegan a la política y llegan a políticas públicas, llegan a crear estas políticas identitarias, llegan a transformar cuestiones, considerar ciertos parámetros para poder determinar una pena en relación a otra, siendo que el hecho es mismo, por ejemplo, con el tema de los femicidios. Claro. Y es preocupante porque uno comienza a ver que es un discurso que no tiene razón, no hay ninguna racionalidad, pero ha vendido muy bien, porque hoy en día uno Sí, ve jóvenes con el pañuelo y creen que con eso ya están haciendo como una gran obra, porque además que se creen como salvadores del mundo. Me resulta preocupante lo del tema de las políticas identitarias porque en definitiva tú puedes generar el efecto adverso y es efectivamente el considerar que, por ejemplo, la vida de una mujer vale más que la de un hombre, y siendo que hay un hecho que es matar, es también una cuestión que uno tiene que sentarse a analizar, tiene que sentarse a pensar qué efectos conlleva, lo mismo con los trans. Entonces empezamos a aumentar las... y claro, al ujú, ser el trans, entonces su vida vale más. Hay un tema que también quiero expiar mis culpas, se ve como es de esa forma, a través de leyes, entonces aumento las penas o le doy más cárcel a ciertas personas, porque además si es hombre es peor, entonces tiene más y va sumando como puntos. sí. Entonces, me gustaría ese planteamiento que ve siendo también eurodiputada, cómo se lidia con todos estos proyectos, porque uno no goza de mayoría sobre estas cuestiones, ¿verdad? Sí. A ver, es bastante complicado porque es un tema muy atractivo, ¿eh? Tú me estás hablando, pues, de la mujer de vuestro presidente, pues, con la buena relación que tiene con Irene Montero. Es que, claro, la victimización, además, muchas veces, pues, la verdad es que también va, en muchos casos va asociado, pues, a unas mujeres militantes, pues, que también son muy atractivas. O sea, tienen un discurso, físicamente también algunas son muy guapas, ¿sabes? Y es algo que es muy mediático, es algo que, bueno, pues que llega y tal, ¿no? Em, claro, aquí hay una cuestión que ha sido lo que ha provocado que todos estos temas estén tan presentes en los medios de comunicación, etcétera, que es que, aunque la violencia en la pareja, ¿eh? Porque esto es una cosa que se te echa encima cuando tú lo comentas, pero por lo menos en nuestra parte del mundo, la violencia en la pareja, según muchísimos estudios, análisis, metaanálisis, va al 50%. Y esto, claro, nadie quiere hablar de este tema. O sea, la violencia en la pareja cuando es insultos, empujones, bofetadas, cuando una pareja tiene una cierta agresividad, normalmente va al 50%. ¿Eh? Pero ¿qué ocurre? Que la violencia letal, la que puede acabar con la muerte de un miembro de la pareja, es más del hombre a la mujer. ¿Eh? Por motivos obvios. O sea, el hombre tiene más fuerza y el hombre también tiene menos miedo físico a atacar. ¿Eh? Claro, en España, por ejemplo, pues cada vez que una mujer es asesinada por un hombre, pues está en la prensa, salen las noticias, ya llevamos 50 y tantas, vale, más o menos siempre llevamos las mismas, porque esto va en proporción también a la población de un país. Y en España, por ejemplo, pues no nos movemos desde hace tiempo de un margen, por más políticas, por más dinero, por más información que nos gastemos, por más medios. Eh, Hay un margen, es una proporción a la población. Y de hecho, en España, la violencia que acaba con un crimen es mucho menor que en el resto de Europa. Estamos por debajo de la media europea. Sin embargo, es un escándalo absolutamente increíble, ¿no? Bueno, que a mí me duele como mujer, lo mismo que te duele a ti escuchar estas cosas en las noticias, ¿no? Pero, claro, se habla como si fuera una cosa como que los hombres son más violentos, cuando ahí se olvidan pues muchos factores. La violencia más o menos es parecida, ¿eh? Lo que pasa es que los hombres pueden llegar mucho más allá y pueden cometer crímenes. Las mujeres es un poco más complicado. ¿Mm?
Entonces, claro, tenemos por un lado esto, pero luego hay otras cosas que no se comentan jamás. Por ejemplo, pues sí que es verdad que la siniestralidad en la pareja, en la mujer, es más elevada que en el hombre, pero por ejemplo, los accidentes laborales, el 80% de los accidentes que acaban en muerte por hombres que se suben a un andamio o que conducen un coche y mueren. Esto es tremendamente elevado en España, por ejemplo, en comparación a las mujeres. Es decir, que hay diferentes tipos de siniestralidades. Sin embargo, hay una que está tremendamente politizada, que es esta de la mujer. Y esto es bastante difícil de luchar, ¿no? Es bastante complicado, pero yo creo que se tendrían que implementar políticas que hablasen de las cosas como son, que hablasen de estadísticas, para acabar un poco con este pánico, con este miedo, que es un miedo exagerado, es un miedo que no se corresponde a la realidad estadística. Por más que nos parezca algo, pues lógicamente que es una lacra social. ¿Eh? Esto yo creo que es un tema importante. Luego la cuestión de la agresividad del hombre. Bueno, claro, los hombres son más agresivos porque digamos que estadísticamente se reparten un poco más por los extremos también. Hay hombres en un extremo que pueden ser más violentos en comparación a las mujeres. Sin embargo, por el otro lado, también hay hombres que son capaces de un altruismo y de un sacrificio mucho más que las mujeres. Por ejemplo, pues es fácil ver en las noticias que se ha salvado un niño pequeño en un quinto piso porque un hombre saltó al balcón y lo salvó. O anciana que cayó a un río y pasaba un señor y sin pensárselo, porque no lo piensan a veces, se tiró a salvarla. Es decir, que hay una manera digamos, de utilizar la testosterona que tienen los hombres que se distribuye a veces también por los extremos. Puede ser mucho más bestia con una pareja o etcétera, pero en el otro lado son hombres bueno, son capaces de sacrificar su vida sin pensarlo por meterse en una pelea donde un hombre está pegando a una mujer. Así que, bueno, yo en mi libro trato de hablar de todo esto para que se entienda de una forma sencilla y para desdramatizar las cosas y para comprendernos mucho mejor los hombres y las mujeres, porque estamos creando una cultura que lo que está haciendo es que está creando como un monstruo. ¿Eh? Y yo lo veo muchas veces pues en adolescentes, chicas jovencitas, claro, es que ya parten de esta idea que es totalmente irracional y que no tiene sentido. Sí, falta más aceptarnos con nuestras diferencias. Creo que el ser humano ya de por sí comienza como a siempre a estarse viendo como el defecto, lo que no le gusta, y eso uno lo puede ver en los jóvenes, como que cada vez Claro, hay un menos claro, amor hacia sí mismo. Eso es es algo que se sí, ve. Yo quería para finalizar porque me hubiera gustado conversar de muchas cosas, pero espero que más adelante podamos hacerlo. muy Yo bien, quería cuando quieras. conversar, quería dejarle como esa reflexión y ver su parecer. Yo sé que es un tema quizá un poco extenso, pero me gustaría así como en breves palabras, porque hay una cuestión que a mí me resulta como contradictorio, como que no logro encontrar una respuesta de gente que es feminista, filósofa feminista, abogada feminista, pero en particular de filósofas o abogadas feministas que han pregonado estar en contra, por ejemplo, del tema de los vientres de alquiler, porque es una explotación hacia la mujer. Luchan por el tema de que, en definitiva, todo esto de la ideología comienza a borrar a la mujer en sí, la comienza a invisibilizar. Entiendo ese punto, pero no concibo, y no sé si le pasa lo mismo, pero no concibo cuando me dicen estoy en contra de esto, pero sí estoy a favor del aborto. Siento que hay una Ya, libertad de disponer. Entonces, a una yo le pregunto y me dijo, es que eso es muy fácil resolverlo, porque ahí no hay persona hasta un ya, periodo Entonces yo dije, wow, que me digas eso, o sea, hay que sentarse un poco a pensar sí, y me resulta esa dicotomía, hay otras que se califican como filósofas feministas, pero no mencionan su opinión o no mencionan nada con respecto al aborto, pero sí, no, son una explotación. Entonces, eso
cuerpo, mi decisión. No sé, hay algo que no me convence, no le encuentro la explicación y creo que ellas mismas tampoco logran poder explicar eso. No sé si también le pasa o se ha encontrado con esas dicotomías que son como hasta absurdos, pero resulta ser. Claro, pero todo esto, y como tenemos claro tú y yo, está muy marcado por la ideología, ¿no? O sea, las cosas no se ven. Es muy difícil ver objetivamente una cuestión como esta. Como liberales, eh, estamos a favor de que las mujeres puedan decidir si echan adelante un embarazo, no lo echan adelante, ¿eh? Yo creo que tiene que haber unas leyes que te digan hasta cuándo, que sean razonables. Esto nunca va a contentar a todo el mundo, porque aquí entran muchas cosas. Entran cuestiones religiosas, cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera. Pero es un tema de verdad que sí, traiciona muchas hipocresías muchas veces todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en España, imagino que en tu país también, pues si tú tienes un bebé, tú puedes reclamar al padre de este bebé pues la manutención, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer una prueba de paternidad. Sin embargo, por un lado, tú puedes comprometer a esta persona con un niño que a lo mejor no deseo, y sin embargo, por otro lado, pues tú no le vas a preguntar si vas a abortar o no, porque ¿entiendes lo que quiero decir? Es que muchas veces, pues, puedes obligar a alguien a hacerse cargo para toda la vida, pero es alguien que a lo mejor en ningún momento tú te has planteado preguntarle, oye, pues no quiero seguir con este embarazo o sí, ¿sabes? Es como si solo fuera posesión tuya hasta que tú decides que otro también va a cargar con ello. Mm, es bastante complicado todo este tema y hay bastante hipocresía en esta cuestión. Luego, la cuestión del aborto. Hay gente que es muy, mm, no sé, le parece que puede acabar con la vida de un feto muy avanzado. Por ejemplo, en España ahora creo que eso se corrigió, estoy hablando un poco de memoria, pero hubo una época que venía la gente de Europa a abortar a España porque creo que se permitía el aborto hasta los 6 meses, era una cosa absolutamente de locos, ¿no? Sin embargo, claro, por un lado se permitía que un niño que era viable, pero que se decidía acabar con este embarazo, pues porque no convenía, por el motivo que fuera, pero luego hay una lucha en los hospitales para mantener con vida y sacar adelante niños que nacen muy prematuros, ¿eh? O sea, hay niños que nacen con un peso pequeñísimo y en unos meses de embarazo a veces que están alrededor del 5 no lo sé, pero del 6 algunos sí. Entonces, claro, por un lado, esto se puede abortar, pero por el otro, tienes que poner a todos los recursos del Estado y del contribuyente en sacar adelante a un niño que tiene pocas posibilidades muchas veces de ser un adulto sin secuelas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema bastante complicado esto y sí quedaría para otro libro y para, Para para conversarlo muchas después. discusiones como las que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, yo agradecer la disposición, el estar aquí, poder también esbozar eh, someramente muchas cuestiones que son realmente densas en este tiempo, debatirlas. Así que Sí, sí. agradecía también de quienes nos estén escuchando, que nos puedan ver en otros momentos, en otras instancias, pero que puedan también analizar y ponerse a reflexionar. Así que Sí, yo agradecía creo que esto es un tema que es importante, que tenemos que hablarlo entre todos, es algo que se tiene que hablar sin complejos y sin bueno, yo personalmente hace muchos años que perdí el miedo a que me llamen facha, que me llamen cualquier cosa. a la Y etiqueta. además, yo estoy viendo que la mayoría de la gente también está perdiendo ya estos complejos, porque al final me encuentro con que me pueden llamar facha después de que haya dicho algo lleno de razón y sentido común. Y digo, bueno, pues entonces facha y habrá cambiado el significado, sea algo positivo, porque lo que acabo de decir es perfectamente entendible y sensato, ¿no? Así que, bueno,
vayamos a tener ese tipo de discusiones, sobre todo, pues porque tenemos familia, porque tenemos niños. Yo uno de las, bueno, de las cuestiones que me animó también a escribir este libro es que llegó un día mi nieto, que tenía 8 años, llegó de la escuela, que se había celebrado el Día de la Mujer, era un 8 de marzo, y llegó y empezó a pedir perdón a las mujeres de la familia. A su madre, a su hermana, ay, siento mucho todo lo que se os ha hecho. A ver, yo no quiero que mi nieto tenga una carga de este tipo. El pobre niño no ha hecho nada. Además, un niño que pide perdón a las mujeres cuando las posibilidades que tiene un niño hoy en día en la escuela, por lo menos en nuestra parte del mundo, son menores que las que tienen las mujeres. Las mujeres acaban los estudios estadísticamente en su mayoría. Hay más mujeres que van a entrar en la universidad. Los hombres van a encontrarse con más problemas de drogas, de... Quiero decir que hay unas problemáticas que también tienen los niños que cuando yo estaba en el Parlamento Europeo y tenía que pasaban por delante de mí informes que solo hablaban de mujeres y de niñas, la verdad es que yo me sentía muy mal, porque estaba dejando de lado a gente importantísima para mí. Por ejemplo, mi nieto, ¿sabes? Mm. Así que bueno, ese es un libro pensado también para que demos razones y que defendamos tanto a los hombres como a las mujeres. Todos necesitamos ayuda, empatía, ¿no? Sí. Simpatía. Sí, no, terrible eso que cuenta y eso se ve mucho hoy en día también con los planes de estudio. Entonces, Sí. de uno ahora, para ser padre, madre, es complejo porque tienes que ver dónde vas a tener a tus hijos educando y qué le están enseñando. Claro, claro, ¿Qué te porque trae? ¿Qué claro, sorpresas? sí, 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 la adoctrinamiento en la escuela Sí. es un tema muy interesante también. Sí, muchísimas gracias, Teresa, Gracias, por estar acá. Yo espero que en otro episodio nos podamos muy encontrar bien, nuevamente. cuando Sí, quieras. Venga, chao, chao. adiós.